Muy buenos días, Dios les bendiga. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Gracias, soy su servidor, el pastor Arturo de la Fuente. Y quiero compartir con ustedes un tema que se llama victoria. Victoria sobre el pasado. Nosotros tenemos que pensar y saber que durante toda nuestra vida, queridos hermanos, pareciera que vamos metiendo cosas en nuestro costal de los recuerdos, y hay algunos recuerdos muy dolorosos, muy tristes, que hoy tenemos que deshacernos de todos. Y bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Por favor, ayúdanos, Señor, y guíanos. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero platicarles sobre la vida de un hombre llamado Pedro, uno de los principales apóstoles del Señor. Un día, en la noche de la Santa Cena, de la Última Cena, dice la palabra de Dios que cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Me estoy refiriendo a Mateo 26:30. Y entonces nuestro Señor Jesucristo les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El maestro les estaba hablando a todos los discípulos. Sin embargo, el impetuoso de Pedro respondió y le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro volvió a refutar: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Quiero que vea y vaya analizando los sentimientos que está externando Pedro. Lo primero que manifestó fue su temperamento. Por decirlo de alguna manera, Pedro acaba de alardear que aunque todos ellos te negaren, yo no. Estando ahí en el monte de los Olivos, Mateo 26:37, nuestro Señor Jesucristo tomó a 3 de los discípulos, tomó a Pedro y tomó a 2 de los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Quiero que se imagine cómo estaba el rostro de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia dice que comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí conmigo y velen. Quédense conmigo. Yendo un poco más adelante, nuestro Señor Jesucristo, separado de ellos, se postró rostro en tierra llorando. Decía: Padre, Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vuelto luego a sus discípulos, los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya
descansad, he aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y fue el momento cuando la gente, la turba, llegó con Judas y venían a apresar al maestro. En Lucas 22:54 dice que prendieron al maestro y lo llevaron, usted sabe, lo llevaban encadenado y lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, siempre Pedro, lo seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido un fuego en medio del patio, Pedro se sentó también con ellos. Pero una criada, al verle sentado en el fuego, se fijó en él y le dijo: tú también eres de ellos, también estabas con él. Pedro inmediatamente lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Claro que sí. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba: verdaderamente, este estaba con él porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. En otro evangelio dice que lo negó con maldición. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó, como lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, vuelto el rostro del Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Queridos amigos, yo quiero que usted se imagine con nosotros lo que sintió Pedro. Cuando lloraba ahí amargamente, imagínese las palabras que vociferó, lo que dijo: le fallé a Dios. Lo negué, soy un cobarde. Pedro, eres un cobarde. Señor, quítame la vida, no soy digno. No sé cuántas cosas vinieron al corazón de Pedro, trayendo remordimiento, culpa, condenación. Y no solamente ese día, porque al otro día, muy de mañana, lo vio ir rumbo al Gólgota cargando su cruz. Lo vio que lo habían azotado, que estaba todo lastimado de la espalda. Lo vio que llegó al monte de la calavera y ahí lo crucificaron y ahí se burlaron de él. Y finalmente lo vio muerto y traspasado por una lanza en su costado. Esos días, en los 3 subsiguientes en los que Pedro sabía que había negado a su maestro y que su maestro por causa de él estaba muerto, Pedro vivió en culpa y en condenación las horas más amargas de su existencia. El diablo, amados, es el especialista en traernos culpa, condenación. Fue tan grande su condenación y la culpa que sentía en su corazón, que cuando las mujeres vinieron a decirle: ha resucitado, no les creyó. Después vinieron los 2 caminantes de Maús y dijeron: ha resucitado el maestro, tampoco les creyó. ¿Sabe? Había algo en el corazón de Pedro que lo estaba matando. Se llama culpa, condenación, remordimiento. Y Jesús, cuando resucita, le dice a las mujeres: díganle a los discípulos y a Pedro que lo veo en Galilea, que voy delante de él a Galilea. Interpreto yo que el Señor sabía que tenía que sacarlo del medio del lugar donde lo negó, del medio del lugar donde Pedro se acobardó, en medio del lugar donde Pedro se llenó de culpa y de condenación. Y allá en Galilea, allá Dios lo restauraría. Quiero que vea que no hubo una sola palabra de reproche de parte del Señor. No le dijo nunca: te lo dije, Pedro, me negaste, cobarde. No le dijo absolutamente nada. Ahí nuestro Señor restauró la vida de Pedro. Y ahora usted y yo
Traigamos esta enseñanza a nuestro tiempo, queridos hermanos. Disculpe, hace un poco de calor. Como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, usted y yo debemos de aprender a lidiar con los sentimientos de culpa y de condenación por mis pecados pasados y por mis pecados presentes, los que pude haber cometido antes de acercarme a Cristo o después de ser salvo. Y lo primero que quiero decirle es lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos hemos pecado, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y cuando nosotros pecamos, amados, las consecuencias son que viene la culpa y la condenación. En algunas ocasiones esos remordimientos deberíamos de estar agradecidos por tenerlos, porque nos llevan a buscar el perdón de Dios. Pero escúcheme bien, por favor. Cuando alguien que pecó ya se arrepintió de ese pecado, ya lo confesó y se vuelve a Dios, su pecado ha sido perdonado. Su pecado ha sido nulificado en cuanto al poder del pecado. La palabra de Dios dice que Dios nos perdona. Dios dice en el libro de Hechos, capítulo 3 y verso 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Queridos hermanos, en Cristo Jesús, aún los más viles pecados son perdonados y son borrados si nos arrepentimos. La palabra de Dios en Corintios, 1 Corintios 6:9, dice que nosotros, los del pueblo de Dios, algunos de nosotros, fuimos fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, que se echaban con varones, ladrones, avaros, borrachos, maledicientes, estafadores, y que todos ellos no heredarían el reino de Dios. Y la palabra dice, y eso erais algunos de ustedes. Nosotros, amados, dice la Biblia, que entre el pueblo de Dios, los que antes éramos pecadores y antes de venir al pueblo de Dios, cometimos los peores pecados. Pero termina diciendo en el versículo 11, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia nos asegura que Dios ya nos limpió. Y, ¿sabe? Hay un pasaje en el que unos hombres gentiles van a llamar a Pedro para que vaya a su casa. Y Pedro va y les dice abiertamente, varones, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse con un extranjero, acercarse a un gentil, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Dios le dijo a Pedro, aunque ustedes los israelitas crean que son el linaje escogido, y sí lo son, eso no les da derecho a llamarle a ningún hombre de ninguna raza y de ningún pueblo común o inmundo. Lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que si Dios ya perdonó a cualquiera, ya no lo juzga más. Y que nosotros tampoco deberíamos de juzgar ni de juzgarnos. Una persona que se arrepintió y se ha vuelto a Dios, lo que la Biblia llama una persona salva, seguirá cometiendo errores, seguirá cometiendo pecados otra vez, y Dios aún promete que habrá perdón otra vez, misericordia. Y usted y yo, amados, no deberíamos de juzgar a nadie, ni juzgarnos a nosotros mismos. A veces somos tan duros con nosotros mismos que llegamos incluso a aborrecernos. Pero yo quiero decirte, querido hermano, hermana, que
Juzgar o juzgarnos, eso sí es pecado. La palabra de Dios dice que lo ideal que Dios nos escribe en 1 de Juan 2:1 es que no pequemos, pero que si alguno llega a pecar, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Queridos hermanos, ¿qué es lo que atestigua el abogado? Atestigua que Él ya murió por nosotros. Jesucristo, el abogado de todos los hijos de Dios, atestigua y dice: yo ya pagué con mi vida. No podemos seguir juzgando a otros, ni aún juzgarnos a nosotros mismos. Lo mejor que podemos hacer es arrepentirnos, confesar nuestros pecados y seguir en una nueva vida. Bastante tiene el pecador con los sentimientos de culpa, condenación, que por cierto son del diablo. Él es nuestro enemigo. Él es el que nos acusa de día y de noche delante de Dios. Y amados, usted y yo no somos chalanes del diablo. Usted y yo no podemos seguir acusando a la mujer porque hizo, al hombre, al joven. No, el diablo siempre querrá acusarnos y recordarnos nuestras faltas, nuestras fallas, nuestros pecados, porque él sabe que de esa manera nos puede nulificar si vivimos en la oscuridad de la culpa, si vivimos en el peso de nuestros pecados pasados, si seguimos cargando toda esa condenación, no recibiremos verdaderamente la bendición y la libertad del perdón. Viviremos en la sombra del peor de nuestros pecados. Entonces, en lo práctico, ¿qué tengo que hacer si cometí algún pecado? Primero, confesarlo. O si la culpa y la condenación llegan a mi vida, confesar todos los pecados que me son conocidos y arrepentirme. Muchas veces esos sentimientos, repito, sí llegan a nosotros, porque en verdad el Espíritu Santo nos está diciendo que somos culpables. En segundo lugar, le debemos de pedir al Señor que nos revele si hay algún pecado oculto, algún pecado que no recuerdo y que necesito confesarlo. Alguno que esté por allí escondido. Nosotros tenemos que ser totalmente abiertos con nuestro Dios. Lo tercero, tú y yo necesitamos confiar en la promesa de Dios, que Él perdonará nuestro pecado y quitará la culpa por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el Salmo 85:2, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos los cubriste. Y ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación si ya te arrepentiste. No hay condenación si ya pediste perdón por tu pecado. No permitas que el diablo te engañe y te haga vivir esas angustias y esa desesperación en tu corazón. Cuarto, si vuelven a surgir los sentimientos de culpa y de condenación sobre pecados ya confesados y abandonados, rechaza totalmente la culpa y la condenación, porque vienen de parte del diablo. Él es el emisor de esos sentimientos. Y recuerda, Dios ha sido fiel a su promesa de perdonarnos nuestros pecados y de alejar nuestros pecados como está de lejos el oriente del occidente. Así aleja Dios todas nuestras rebeliones. Quinto y último, pídele al Señor. Si el diablo te ataca de continuo con ese sentimiento de culpa y de condenación, pídele al Señor que Dios reprenda a Satanás, que Dios reprenda al acusador y que te regrese el gozo de la salvación. Que regrese a tu casa y a tu vida
la libertad sobre la culpa. Lo mismo hizo el rey David, diciéndole a Dios: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Sabe? David sí recibió restauración y gozo. Y usted y yo también tenemos que vivir una vida feliz. Tenemos que recuperar el gozo. Tenemos que dejar el pecado pasado en el pasado. Si te has arrepentido y has pedido perdón, tu pecado ya fue borrado, ya fue perdonado, y es tiempo de dejarlo atrás para siempre. Ya no más condenación. Eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todo es hecho nuevo. De ti depende, querido amigo, hermano, hermana, si quieres traer otra vez al presente los recuerdos de los pecados pasados, que ya están muertos y enterrados en lo profundo del mar para nuestro Dios. La vida cristiana que Dios quiere para nosotros es una vida sin culpa. Despójate ya de todo pecado y de todo peso que te asedia, y corre con paciencia la carrera que tienes por delante. Y recordemos siempre, la deuda del pecado, aún el más grande pecado, ha sido pagada por la muerte y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, camina en libertad. Hoy, cuando nuestro Señor tuvo tiempo de hablar con Pedro, lo único que le dijo es: Pedro, ¿me amas? Jamás le reprochó absolutamente nada. Y Pedro, avergonzado por haberlo negado, dijo: Señor, ¿qué te digo? Tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, todo lo sabes. Si vuelvo a alardear y digo claro que te amo, me puedo volver a equivocar. Tú lo sabes todo, apacienta mis corderos. Y Dios le confió el liderazgo de todos los discípulos. Queridos amigos y hermanos, deshagámonos hoy para siempre de la culpa y de la condenación, y caminemos en libertad. Dios ya te perdonó, ya no te condena, no te juzga. Recibe el perdón de Dios y vive una vida feliz, sin pecado. Vete y no peques más. Que Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Que Dios los guarde, que Dios los proteja. Que Dios esté con todos ustedes. Y permítanme orar por ustedes. Padre, que el diablo no venga más con la culpa y la condenación, sino que podamos vivir en paz, libres del pasado. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Si le gustó, comparta nuestro video con sus amistades, con sus familias. Hágase socia de Ministerios Visión Cristiana y comparta. Ayúdenos a difundir la palabra de Dios con sus amistades y familiares. Gracias, que Dios les bendiga y que tengan muy buen día, muy lindo domingo. Bendiciones.